gastrointestinal, urogenital y respiratorio, y en la mayoría de los casos, hasta el 30% de las mujeres están colonizadas, o la mucosa vaginal está colonizada por este estreptococo. Ujú. Eso es como lo más importante que tienen que remarcar, sobre todo la colonización de la vagina hasta el 30% de las mujeres, por eso es que está asociado a las infecciones en el parto prematuro. Los factores de virulencia que más nos van a importar o los que más van a preguntar en un examen, por eso tiene ahí la estrellita, es la cápsula de polisacáridos, que la puse en negritas porque es la forma principal en la que evita la respuesta inmune. Ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio del sistema de complemento. Ya vimos que es una cadena de reacciones en las que las proteínas se van, esas proteínas que se llaman simógenos, se van como cortando y luego se van uniendo para formar como, vamos a llamarles como complejos activadores de otros grupos de proteínas. Ajá, y que tienen como resultado tres cosas principales: la lisis bacteriana, la opsonización y el inicio de la respuesta inmune. Entonces, esta cápsula de polisacáridos no permite la activación de C3b, que se acuerdan que es este punto común de las tres formas de activación del complemento, y tampoco C5a, que es una anafilotoxina. Recuerden que es A de anafilotoxina. Entonces, otras propiedades es que tiene hialuronidasa, es decir, que va como a romper el ácido hialurónico, tiene adhesinas, proteasas y peptidasas y toxinas formadoras de poros. En ese sentido es muy parecido al Streptococcus pyogenes. En cuanto a la epidemiología, podemos hablar que el inicio de la infección en los primeros 7 días de vida del recién nacido se considera de comienzo precoz, y si es de 7 días en adelante del recién nacido, entonces se considera de inicio tardío. En estos pacientes, es decir, en los recién nacidos, se asocia a septicemias, neumonías y meningitis. Y también en los adultos no tiene cuadros tan graves, sino se asocia a celulitis, artritis, endometritis y bacteremias. Y obviamente infecciones de heridas pueden ser tanto quirúrgicas como, es decir, a partir de como a partir de un parto en el que se ha tenido que hacer algún procedimiento y esta herida se haya contaminado. Cuando hablamos del neonato, las manifestaciones clínicas, pues obviamente son más, no voy a decir exageradas, pero son más fuertes e importantes que si fueran en un adulto. ¿Por qué? Porque hay fiebre, letargo, mala alimentación, y con mala alimentación no decimos que van a comer cosas mal, sino que cuando nacemos tenemos ciertos reflejos que son completamente un instinto, ¿no? Pero pues estos bebés no van a tener el reflejo que es para alimentarse, o sea, como que no van a poder como tal alimentarse. Y vamos a notar una insuficiencia respiratoria. Cuando veamos neumonías e infecciones de vías respiratorias, vamos a ver cuáles son las características de dificultad respiratoria y de insuficiencia respiratoria. Pero a grandes rasgos, ¿cómo creen ustedes que podemos ver la insuficiencia respiratoria y la dificultad respiratoria? Puede No ser tienen que decir, ajá, aleteo nasal, el aleteo nasal, ¿qué más? tiros intercostales, algo así. Ajá, tiros intercostales, ¿qué más? Pues un aumento en la frecuencia respiratoria. También. Cianosis. Cuando hablamos, ustedes ajá, Diego, ¿ibas a decir algo? ¿Qué cianosis? Cianosis, exacto. ¿Alguien más va a decir algo? No quiero interrumpirlos. Bien, entonces, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, bueno, es diferente hablar de insuficiencia respiratoria que de dificultad respiratoria. Cuando hablamos de dificultad respiratoria, se utilizan los músculos accesorios de la respiración. Entonces, podemos ver tiros intercostales, que es, bueno, ya vieron anatomía, ¿no? Suponiendo que estas son las costillas y los músculos que están aquí, digamos que se van pues a contraer más. Entonces, es como
podemos ver cómo se contraen al momento de respirar. Tiros intercostales, también hay retracción sifoidea, no sé si ven hasta acá, pero bueno, retracción sifoidea, aleteo nasal, aumento de la frecuencia, cianosis y también, ¿cómo se llama? La respiración se hace como más abdominal, como más intensa, pero lo vamos a terminar de ver cuando veamos neumonía. Y bueno, recordemos entonces enfermedad temprana, neumonía, bacteremia, meningitis, meningitis. Y las complicaciones neurológicas son principalmente ceguera, sordera o el retraso mental. ¿Qué tan común es esta infección? Bueno, yo realmente jamás he visto un paciente que curse con esto porque en teoría a partir del manejo pues adecuado de la higiene en una sala de partos y de, por ejemplo, una cesárea, pues cada vez es menos común este tipo de casos. Sin embargo, sí se pueden presentar cuando no hay las condiciones adecuadas para un parto. En el adulto podemos hablar de la corioamnionitis, que es la inflamación de las membranas placentarias. Entonces, no es una infección como tal del recién nacido o del neonato, sino que es de las membranas que pues lo van a estar conteniendo o que fueron su ambiente. Entonces, pues bueno, creo que la palabra lo dice bastante del corión y el amnios. Eso lo vieron en histo. También hay bacteriemia, periparto, es decir, durante el parto, o asociada al uso de catéteres. Ya vimos bastante o seguramente ya vieron, que el uso de catéteres, pues son estos, pues, instrumentos que ingresan al cuerpo humano y que pueden estar contaminados, y al estar contaminados, pues son una fuente de bacteriemia, sobre todo si están en unas vías, pues, ¿cómo se llaman? Sobre todo si están, por ejemplo, un catéter central o vías periféricas también son importantes. También en los adultos se puede dar neumonía y nos vamos a preocupar más por los pacientes diabéticos, en los que las infecciones no son solamente, digamos, asociadas al parto, sino también en tejidos blandos, como las que vimos anteriormente, la piel y los huesos. Entonces, eso fue muy breve de Streptococcus agalactiae. No lo vamos a estudiar tanto, así que vamos a pasar a neumonía. Antes de pasar a ese, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces, en Streptococcus pneumoniae estoy segura que ya lo estudiaron también, entonces vamos a ir no tan veloz, pero hablamos de diplococos encapsulados. Es decir, son dos cocos que están juntitos, que tienen una cápsula, que presentan alfa o beta hemólisis y no son, no pertenecen como tal a la clasificación de Landsfield. Son catalasa negativo y en total hay 94 serotipos y están recubiertos con una capa de polisacáridos. Esos son sus factores o sus características microbiológicas más relevantes. Hablando de sus factores de virulencia, tiene una característica exclusiva que tiene la presencia de fosforilcolina, que es un regulador de la hidrólisis y permite el ingreso a la célula, es decir, puede ingresar a la célula hospedera. Tiene también una neumolicina y la presencia de ácido teicoico y lípidos de membrana que forman un antígeno que se llama antígeno F. Entonces, pues como su nombre lo dice, Streptococcus pneumoniae va a tener neumolicina, el antígeno F y la fosforilcolina, que es como lo más relevante que pueden preguntar en un examen. La patogenia es que a través de sus adhesinas de superficie logra colonizar el epitelio, en este caso de la bucofaringe, y se logra diseminar a los pulmones, senos paranasales y oído medio. Entonces eso lo vemos en la imagen de la derecha, que llega a la colonización. Entonces con las adhesinas, pues logra adherirse a las células del epitelio. Después tiene una proteasa de IgA. Entonces, con esta evita, ya sabemos que la IgA se encuentra en las mucosas, ¿no? Cuando vimos inmuno. Entonces, al bloquear la respuesta de la IgA, evita el secuestro de estas bacterias en el moco, como su contención en el moco, y hace que migren más rápidamente a otros tejidos. Luego, mediante la neumolicina, que es una citotoxina formadora de poros,
activa la ruta clásica del complemento y entonces esta ruta clásica, digamos que la ruta se va a llevar normalmente, pero por las propiedades que tiene Streptococcus pneumoniae, se escapa de ella, vamos a decir así. Y esta respuesta inmune, ya vimos que muchas veces la respuesta pues no está controlada y lleva a una destrucción tisular y es lo que puede pasar en estos casos. Y la cápsula lo que le permite pues es la protección de la fagocitosis. Entonces ya vimos que está como cubierto de todos lados porque puede adherirse, puede evitar la formación del moco que lo va a atrapar, puede escaparse del complemento y como tal de la fagocitosis. Volvemos a la imagen de la derecha, que tiene el momento de la colonización y cómo llega al epitelio, por ejemplo, de los senos paranasales, de la mucosa, y se transmite así o puede invadir otros tejidos, como las vías respiratorias inferiores, como también el sistema nervioso central, o bien en como anatómicamente está como muy cerca el oído ahora sí que de la faringe y de la laringe, entonces es fácil que contamine el conducto auditivo y entonces cause una otitis media. Ok. Ahora, la epidemiología, son muy comunes estas infecciones, tanto que hay vacunas para todos. En México está considerado dentro del, perdón, dentro del esquema de vacunas. Y aquí lo vemos del lado derecho, que están presentes las vacunas a los 2, 4 y 12 meses, que dice neumococo conjugada y luego neumococo conjugada y el último también neumococo. Entonces son muy importantes, ¿por qué? Porque especialmente para los pacientes pediátricos representan pues un riesgo, porque no son solamente causantes de neumonía, sino en el peor de los casos una meningitis o bacteriemia y en casos no tan graves una otitis. Entonces, es la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad y de meningitis en menores de 5 años. Y la enfermedad aparece cuando, a través de los mecanismos que ya vimos, evade el sistema inmune o la respuesta adecuada del sistema inmune y logra invadir tejidos tanto locales, es decir, como el primer lugar al que llegó, y lejanos, como cuando hablamos de bacteremia. Normalmente a partir de los 6 meses de edad logra una colonización de la faringe y la nasofaringe, entonces es muy probable que todos nosotros estemos colonizados en este momento. Y bueno, ya hablamos esto, en México se cuenta con 2 vacunas, la primera que protege de 23 serotipos para menores de 2 años, entonces 2, 4 y 12 meses. La segunda vacuna es una vacuna polisacárida conjugada y logra la cobertura del más del 80% de estos serotipos de los que hemos hablado. Ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas. Principalmente es la neumonía, que cuando veamos infecciones de vías respiratorias lo vamos a ver más a fondo, pero lo quiero mencionar en este momento también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la neumonía? Bueno, primero estamos hablando que esta es una neumonía típica, ¿ok? No es de todas las neumonías y es exclusivamente de una neumonía bacteriana. Son los escalofríos, la fiebre constante de más de 38.5 grados y un cuadro de infección respiratoria. Puede preceder, antes de este cuadro de neumonía, puede haber un cuadro de infección respiratoria vírica previo de 1 a 3 días. Cuando veamos la diferencia entre una infección respiratoria vírica y una bacteriana, pues es como ahora sí que si describiéramos cuando nos da gripa normalmente, pues el cuadro es como muy dramático en el sentido de que estamos estornudando y tenemos ¿cómo se llama? Rinorrea, es decir, que nos está escurriendo ¿cómo se llama? La nariz, y este cuadro que se llama coriza, que es cuando tenemos los ojos enrojecidos y estamos como todos llorosos y estornudando. Entonces, antes de la neumonía puede presentarse un cuadro parecido así, pero
eso se describe más en la etiología viral. Y bueno, ¿qué más? Tos productiva, esputo hemoptoico, es decir, que el esputo, o sea, como las flemas, lo que va a sacar durante la tos, que es productiva, puede contener sangre, y dolor pleurítico. El dolor pleurítico es como dolor en el tórax, que es pues el dolor constante, sobre todo al respirar. Bueno, ya sé que todo el tiempo estamos respirando, ¿no? Pero es un dolor constante, sobre todo a la inspiración. Entonces, en esta imagen de la derecha tiene una pequeña descripción que dice: radiografía de tórax, el área señalada corresponde a la condensación originada por neumonía. Entonces, eso podemos ver que en una radiografía de tórax con un paciente con neumonía, pero después vamos a hablar más de estos detalles. La sinusitis y otitis media son también otras, son comunes por Streptococcus pneumoniae, sobre todo por la colonización. La sinusitis, pues, es la infección de los senos paranasales. Hay congestión y goteo nasal, dolor facial, cefalea, migraña, halitosis, dolor al masticar la comida y pérdida del gusto o del olfato. No es real, o bueno, no es la causa cuando decimos, y a mí también me la aplicaron por mucho tiempo, esto de que no te bañes en la noche porque si te duermes con el cabello mojado te da sinusitis. Pues realmente no, no pasa así. Pero sí puede pasar cuando estamos colonizados por Streptococcus pneumoniae. Y después, cuando veamos bien sinusitis, lo vamos a describir mejor, pero ¿cómo se caracteriza? La congestión, el dolor facial, la cefalea y la halitosis. Eso es como lo principal para una sinusitis. Y es muy común, en realidad, solamente que no está tan diagnosticada, pues porque a muchas personas no, digamos que no logra molestarles tanto. La otitis media aguda se presenta principalmente en menores de 3 años, con irritabilidad, fiebre y secreción. Y en mayores de 3 años, con otalgia, es decir, como dolor de oído, hipoacusia y vértigo. ¿Alguno de ustedes ha tenido otitis en algún punto? Ok, Carla Denise, cuéntanos tu experiencia. Bueno, me daba más cuando yo estaba pequeña. Entonces, a veces las infecciones de garganta se me pasaban al oído y ahí es cuando ya me comenzaba a doler muy, muy fuerte. Pero no pasaba de eso, ya iba con el médico y ya me recetaba antibiótico, pero había algunas veces que sí, no, ni un ruido quería escuchar. Exacto. Sí, pues bueno, así como Carla, yo también fui paciente súper recurrente de la otitis. No entiendo por qué he tenido tan mala suerte con la otitis, que es la cosa más dolorosa o de lo más doloroso que puedo recordar, porque como dijo Carla, a partir de una infección de, por ejemplo, de una faringitis o de una infección, pues sí, de una faringitis, después por la comunicación, pues entonces tenía yo otitis y duele terriblemente, terriblemente y es real, ¿no? La fiebre, el dolor, la otalgia, es decir, la hipoacusia y el vértigo. Entonces, eso es muy importante y es muy común que pase así, que puede ser, por ejemplo, cuadro de vías respiratorias superiores y luego otitis. Ajá. Y puede ser incluso al revés, ¿no? Entonces es muy importante que lo notemos, sobre todo cuando veamos un paciente que tiene un cuadro de vías respiratorias superiores, contenerlo y tratarlo para evitar que se lleve o que se llegue a un punto como la otitis y que pueda tener, que a partir de muchas infecciones, o sea, como muchos casos de otitis, pueda tener repercusiones negativas. Bueno, ahora vamos a hablar de la meningitis. En teoría tenía yo una clase preparada de meningitis, pero la vamos a dar después. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de esto. A partir de la bacteriemia o de la comunicación del oído con los senos de la cavidad craneal, ya sabemos que pues el oído está muy cerca del cerebro y puede comunicarse porque hay porciones del
cráneo o del hueso que son más porosas que otras. Entonces, cuando se comunica a través de estas, pues logra infectar el sistema nervioso central y causar meningitis, pues que es una inflamación de las meninges. ¿Se acuerdan cuáles son las meninges? ¿Hay alguien aquí ahora sí que de anato? O bueno, no necesariamente anato, ¿no? ¿Alguien quiere decirnos? Ajá. Bueno. Ok. Brenda Ramírez, cuéntanos. Pues las meninges son la pia madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no? Exacto. Bueno, entonces es la infección de las meninges, que ya mencionó Brenda. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Bueno, la meningitis puede ser causada por muchos agentes, pero vamos a describirla aquí de manera general. Tiene un cuadro de fiebre superior a 38 grados, cefalea, rigidez de nuca, confusión mental, cansancio, apatía, fotosensibilidad y papiledema. Entonces, bueno, quiero buscarles una imagen de papiledema. Ahorita la busco para que lo vean bien. Entonces, ¿cuáles son los signos meningios principales cuando hablamos de rigidez de nuca? Bueno, la rigidez de nuca es literalmente, pues cuando la nuca está rígida, y en la imagen del lado derecho podemos ver en el primer cuadrito que al momento de elevar la cabeza, se eleva la cabeza y tronco en un mismo bloque. Es decir, no pueden hacer esto, sino que se va así completo. El segundo signo se llama signo de Kerning y también se los van a preguntar un montón. El signo de Kerning se evalúa a través de, cuando levantamos la pierna extendida del paciente y al momento de levantarla, digamos, elevarla hacia el abdomen, cuando la levantamos como recta, se va a doblar. ¿Por qué? Porque es esta misma rigidez que evita que se extienda de la manera, o bueno, que haya una extensión de manera adecuada, entonces se flexiona. Y el último es el signo de Brudzinski, que está hasta abajo de la imagen, en el que cuando elevamos la cabeza del paciente, por la misma rigidez, se van a flexionar las rodillas, porque pues todo eso está como si fuera un solo bloque. Ok. En los recién nacidos, ¿cómo podemos valorar un caso de meningitis? Pues es un recién nacido que está irritable, que está en estado de alerta, que no responde, por ejemplo, que no tiene este reflejo para comer adecuadamente. Entonces, pues es difícil, ¿no? Valorarlo, es distinto valorarlo en un niño pequeño a un adulto, y lo más, pues creo lo más difícil en estos casos es que se presenta más en niños. Bueno, ahora, esta es un cuadro como cuadro resumen, que no sé muy bien del lado izquierdo, pero bueno, habla sobre las formas de invasión del portador asintomático. Entonces, cuando llega a la sangre, puede llevar a una bacteremia. Ay, no se ve este cuadrito, no sé por qué no se ve. Qué raro, ¿no? Bueno, cuando llega a la sangre, puede causar una bacteremia. Y a partir de la bacteremia, causar artritis, meningitis, pericarditis o incluso sepsis. Cuando llega al oído medio, pues causa otitis media aguda. Cuando llega al pulmón, neumonía, y en el caso de los senos paranasales, pues sinusitis. Eso es como en todos los cuadros que pueden presentarse dependiendo de la vía de entrada, si es sangre, oído medio, pulmón o senos paranasales. Muy bien, vamos a ver estafilococos. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, Shirley, ¿ibas a decir algo? Era que no. Ok, bueno, está bien, continuemos. Yo creo que todavía están dormiditos. Bueno, pasamos a estafilococos entonces, áureos y epidermides. Esto ya lo hemos hablado, pues los estafilos son cocos gram positivos que se agrupan en racimos, y la analogía es que son como racimos de uvas.
Ajá, Yamile. Es que yo quería preguntar algo que, no sé, como que me había quedado esa duda, porque ves que dicen que como en los catéteres o en los hospitales, luego es como muy probable que que se infecte el paciente, ay, no sé qué le pasa a mi compu, ¿cómo se llama? Ahí veo todo borroso, pero bueno, que se infecten los pacientes en los hospitales por los catéteres o así, pero como que mi pregunta o no se quedaba porque según yo consideraba que los hospitales pues son zonas estériles, entonces me preguntaba si eso se da por las personas, o sea, porque en el hospital pues hay más personas enfermas o así. No sé, es una pregunta como algo rara. No, está bien, entiendo. Bueno, sí, lo ideal sería que en los hospitales pues fuera el ambiente más estéril. Sin embargo, pues los hospitales es como yo creo el yin y el yang, ¿no? Hay áreas que son reservadas completamente estériles, pero hay áreas que están súper contaminadas porque llegan todos los pacientes y ahora sí que traen todo. Entonces, si analizamos este ambiente, pues en el hospital se administran, por ejemplo, antibióticos de amplio espectro. Esos antibióticos pueden crear bacterias súper resistentes y estas bacterias súper resistentes pueden quedarse en este ambiente, no necesariamente en un paciente, pero sí en el ambiente y estar como, vamos a decir, rondando. No es que estén en el aire todo el tiempo, pero pueden estar en el equipo. Entonces, o contaminar de un paciente a otro, como habías mencionado. Entonces, el problema de las infecciones intrahospitalarias es que son, en el caso de bacterias, por bacterias que son súper resistentes. Y cuando hablamos del estafilococos, ya seguramente ya estudiaron que tienen esta como forma de adherirse, ya vamos a ver cómo se llama ¿cómo se llama? La propiedad de adherirse al material quirúrgico. Ahora, hay un montón de medidas que se emplean por ejemplo, para poner un catéter. Un catéter no debe durar más de, creo que son 48 horas, creo, ajá, puesto en un paciente y se tiene que estar cambiando, porque si no, se considera que es una vía de contaminación. Y si se contaminó este catéter y el paciente igual y no tenía nada, podemos suscitar una infección, una bacteremia a partir de este catéter contaminado. Y ahora no solamente hablamos de catéteres, sino cualquier dispositivo que entre al paciente. Pueden ser sondas, equipos de intubación, catéteres, ¿cómo se llaman? ¿Alguna vez alguien ha visto que en las cirugías a veces dejan un drenaje, que es como bueno, depende de dónde sea la cirugía, ¿no? Pero es como una manguerita que tiene un extremo en donde fue la cirugía y del otro lado tiene una especie como de bombita en donde va recolectando lo que sale de esa herida. Ajá. Entonces, todo el material que está dentro del paciente puede contaminarse, también las prótesis de válvulas cardíacas, bueno, etcétera, etcétera. Y al momento de contaminarse, llevan a esta respuesta, a pesar de que en teoría tiene que ser un ambiente estéril. Entonces, ¿cuáles son las formas de contaminarse? El ambiente, otros pacientes y el material contaminado. Ok, gracias. Sí, de nada. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de la información básica y la clasificación del estafilo. Son catalasa positivos, inmóviles, parece que dije algo como de Harry Potter. Bueno, inmóviles anaerobios facultativos y su determinante antigénico principal es el polisacárido A. En la microbiota están presentes en la piel y en las mucosas del ser humano. Eso ya lo hemos estudiado. Y esta es una imagen aquí muy bella de una tinción que no hice yo. Nunca he visto en una tinción estafilococos. He visto neumococos y pues bacilos y cosas así, pero jamás he visto unos estafilos, curiosamente. Y podemos ver que se agrupan completamente distinto a los estreptococos. Ok, no sé por qué tengo esta. Es que esta imagen me tapa aquí. A ver, un momento, déjenme ver. Ahora sí que ve mi pantalla ahora.
ver. Ah, ok. Bueno, al parecer esta imagen no sé por qué está aquí. Bien. Bueno, en cuanto a la estructura, pues tiene una cápsula que protege de la fagocitosis de los polimorfonucleares, o sea, de los neutrófilos. Tiene una capa de limo, que esta es la más importante porque logra adherirse a cuerpos extraños. Y ¿cómo son esos cuerpos extraños? Ya mencionamos prótesis o catéteres, y el peptidoglucano, que pues funciona como endotoxina y estimula la producción de pirógenos, es decir, la activación de estas, citocinas que van a, como despertar la fiebre, vamos a llamarla así, y la activación del complemento. Y ya me acordé por qué está aquí esta imagen, porque iba yo a hablar de las prótesis de válvulas cardíacas, catéteres, sondas, equipos de intubación, etc. Ok. A ver. No sé si sigue mandando sus nombres o... Ah, ok. Es que luego me distraigo y no sé si están mandando preguntas. Bueno, entonces, hablando de su patogenicidad y virulencia, tienen citotoxinas de tipo exfoliativas que logran romper los puentes del estrato granuloso de la epidermis. Es decir, que van a romper pues como lo más superficial de la piel y se puede desprender. Luego, tiene enterotoxinas también, que estimulan la motilidad intestinal, la pérdida de líquidos, las náuseas y los vómitos, a pesar de que no es el cuadro principal. Tiene hemolicinas, que son alfa, beta o gamma, y destruyen eritrocitos y plaquetas. Y esta es muy, así, muy, como característica, la presencia de la leucocidina de Penton-Valentine, que tiene efecto directo en los macrófagos y polimorfonucleares, o sea, va a atacar o va a defenderlo del ataque de macrófagos y neutrófilos. Esta sí es clásica de departamental, ¿no? Característica o bueno, la presencia de leucocidina de Penton-Valentine es característico de, y ya te pone, ¿no? Estreptococos, bla, bla, ya pues sabemos que es el estafilococo aureus. Ahora, también tiene una colagenasa, que es una proteasa determinante antigénica, es decir, que va a ser como va a ser como el objetivo de la respuesta antigénica y van a haber, en teoría, como anticuerpos desarrollados hacia estas, pero como es una colagenasa, recordemos que va a romper el colágeno y también permite la diseminación de las bacterias. Otras también, como los estreptococos también, tiene hialuronidasas, fibrinolicinas y enzimas que rompen el DNA, y entonces también al romper el DNA permite una diseminación más, pues como más rápida. Penicilinasas que se encargan de romper, cuando vimos ya antibióticos, recuerdan, se encargan de romper el anillo beta-lactámico y la degradación del antimicrobiano, hablando de una penicilina. Entonces ya sabemos que hay algunos que sí son susceptibles a las penicilinasas, otros que no, y cuando son susceptibles, entonces se emplea otro antibiótico que se encarga de como evitar la respuesta de las penicilinasas para que la penicilina tenga un efecto adecuado. Ya se va a acabar el tiempo. Voy a iniciar otra sesión.
rajeado. ¿Ya vieron ese filtro en Instagram? Que está así como todo pintado. Es súper chistoso. El otro día me lo probé. Fue un día así como que me sentía yo, no triste, pero dije, chale, el día de hoy estuvo muy feo. Y me lo puse. Está muy chido. Ahí luego se los paso. ¿Qué iba yo a decir? Lo olvidé. Bueno, seguimos. Me volví a acordar. Y volvemos a la normalidad. Dice, pasa el ese. Bueno, ahí me pueden seguir en Instagram. No es cierto. La verdad es que me da mucha pena cuando me agregan en Facebook, por ejemplo, porque siento que soy una ridiculez. O sea, como que a veces hago muy feo y luego borro mis publicaciones y así. No sé, a todos nos pasa, ¿no? Creo. Y ahí, creo que ahorita les voy a dejar aquí mi Instagram. Qué horror. Pero tampoco, igual mi Instagram es como de otra persona, ¿eh? Así soy así, ¿cómo se llama? Fragmentada. Tengo una personalidad en Facebook, una personalidad en Instagram, una personalidad completamente distinta en Twitter. Y pues, en persona ya soy otra cosa. ¿Cómo se pone? Aquí está. Creo que así es mi no me acuerdo. Y ahí les envío el de Dewey. Bien, continuemos entonces. Siento que estoy hablando un montón y que ustedes están así como de, oh, por Dios, ¿qué está diciendo? Pero bueno. Pasamos entonces a las manifestaciones clínicas. Es cierto, no debo olvidar grabar. Ahí está. A las manifestaciones clínicas. Lo más importante o lo que más podemos ver es el síndrome de la piel escaldada o también SPEE, también llamada enfermedad de Reiter. Ajá, bueno, es como Ritter. No estoy muy segura de cómo se pronuncia. Pero bueno, es de inicio brusco y comienza con ampollas o flictenas. ¿Qué dice aquí? ¡Wow! Ok, tenemos un cumpleañero el día de hoy. Excelente. A ver, bueno, un momento, ¿eh? A ver. Muchas felicidades. Al cumpleañero. Esperemos que hoy te la pases muy bien y no solamente hoy, sino todos los días. Por favor, todos feliciten a Julio. Muchas gracias. Esperamos que te la pases muy bien y esperen. Alguien, a ver. Bueno, no sabía qué pastel te iba a gustar. Así que me tomé la libertad de mandar a hacerte todos estos pasteles. Muy bien, felicidades. Le mando un mensajito ahí de apreciación. Sé que no nos conocemos, pero no hace mis felicitaciones menos reales. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ay, qué lindos. Así, avisen cuando haya cumpleañeros, para que les preparemos un pastel y cosas así. Bien, ahora sí ya volvemos a la normalidad. Ya voy a dejar de decir eso. Me voy a detener. No se sienten, o sea, ustedes deciden si sentarse en el pastel o no, ¿eh? Ustedes deciden eso. Ahora sí. Bueno, les voy a contar una pequeña anécdota. Hace tiempo, no me acuerdo de quién fue cumpleaños, íbamos en segundo año y pusieron el pastel aquí en el escritorio. Entonces yo me senté frente al pastel, estábamos así como que jugando. Y ya me tomé una foto frente al pastel. Y ya después dije, no manches, Dalia, ¿en dónde te sentaste? En fin. Entonces, volvemos. Este inicio brusco de flictenas, también tiene fiebre, es decir, tiene signos sistémicos, y después de estas flictenas se desprenden grandes áreas de la piel,
así como muy rápido, podemos decirlo, o sea, se desprende así completamente la capa córnea, que ya vimos por qué, y este signo se llama Nikolsky. Entonces, Nikolsky positivo significa que se desprende esta capa de la piel. También es un eritema que se expande y no es pruriginoso. ¿Por qué está la foto de este bebé? Porque se presenta en niños que tienen mala higiene, bueno, que sus padres tienen, o sus tutores tienen mala higiene con el pañal, entonces, al formar parte de la microbiota, pero estar en un ambiente, pues, inadecuado, se puede manifestar esta infección. ¿Qué es más causada por las toxinas? Entonces, en adultos se presenta solamente en casos de inmunodepresión y en niños, pues en estos casos que vimos, sobre todo asociado al pañal, y tiene una recuperación de 7 a 10 días. No deja cicatrices. La intoxicación alimentaria por estafilococos, que ya vimos porque tiene estos dentro de sus factores de virulencia, se puede presentar al consumir carnes elaboradas, helados, pollos, cremas, pasteles, etcétera, transmitido por portadores con colonización asintomática en nasofaringe. Entonces, han habido así clásicos que el pastel es el que está contaminado y pues todos los de la fiesta comen y adiós, intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es muy rápido y se desarrolla entre las primeras 6 y 24 horas después del consumo del alimento contaminado. Y como cualquier otro cuadro tiene dolor abdominal, diarrea, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, astenia, adinamia y sudoración. Entonces, es así, estás al 100, 6 horas después, el peor día de tu vida, porque la verdad es que yo siento que las intoxicaciones alimentarias son como de lo peor. Y no son tan graves, pero aún así te sientes muy mal, muy rápido. Esto, como está causado por toxinas, bueno, por enterotoxinas, no se debe tratar con antibióticos porque los antibióticos van contra una bacteria y la bacteria ya ni está ahí causando nada, son solamente las toxinas que produjo las que causan la intoxicación alimentaria. Entonces, ¿cómo se debe manejar? Exclusivamente con hidratación. Y pues en 24 horas ya la libraste, ya estás ahí al 100. Ahora vamos a hablar del síndrome de shock tóxico, que esto... Ajá, ¿alguien iba a decir algo? Escuché ahí como una respiración. Bueno, entonces, cuando hablamos del síndrome de shock tóxico, puede estar asociado, por ejemplo, al empleo de tampones. No sé si han leído la parte de atrás de los tampones que dicen como, tienen así como preguntas frecuentes, ¿no? ¿Puede suscitar esto del síndrome de shock tóxico? Bueno, en teoría no todos los tampones. La diferencia es cuánto tiempo van a estar dentro del cuerpo humano, que pues son contaminados y entonces pueden llevar a una respuesta como el síndrome de shock tóxico. ¿Qué incluye esta respuesta? La cefalea, fiebre elevada, mialgias, diarreas, vómito, hipotensión, enrojecimiento de ojos, boca y garganta, o sea, como de las mucosas oral, y una erupción generalizada que es similar a una quemadura solar. Puede haber incluso descamación de manos y palmas. Este signo es bastante inespecífico porque vemos que también se parece al shock tóxico, al shock que vimos por estreptococos, ¿recuerdan? Entonces cuando hablamos de shock, es casi cualquier, bueno, lo van a ver más en cirugía, pero el estado de choque casi todos tienen lo mismo, la diferencia es saber cuál es el origen. A ver. Ok, siguen mandando. Ay, qué lindo, felicitaciones, muy bien. ¿Qué voy a decir? Ok, entonces, estas manifestaciones de shock no son únicas de este tipo de shock, pero las vamos a escribir aquí. ¿Qué es lo más importante? La erupción generalizada parecida a una quemadura solar y buscar el origen de este cuadro. En el peor de los casos, puede llevar una púrpura fulminante
Y cuando los pacientes no llevan tratamiento por este cuadro, tienen 65% de probabilidades de muerte. Entonces, pues no es nada, nada, nada agradable. Yo no lo he visto, pero sí es muy fulminante en el sentido de que puede suceder muy rápido y es inespecífico, y si no es tratado adecuadamente con los antibióticos de amplio espectro que se requieren, entonces pues puede tener así graves consecuencias. Creo que esta es la última diapositiva, y si logramos terminar hoy voy a ser la persona más feliz del mundo, creo. A ver. No, qué raro. Ahí está. Ya hablamos del pioderma, y que es técnicamente sinónimo del impétigo, pero hablamos del que es causado por estreptococos. Ahora vamos a hablar del causado por estafilococos. Clínicamente no hay una gran diferencia. Sin embargo, pues es más común causado por estafilos que por estreptos. Este fácil contagio, puede ser que invada los orificios naturales, o sea, ya vemos que está como un poco más adentro, pero no de manera dramática. Y se presenta en el mismo rango de edades que el anterior, entre niños de 2 a 5 años, que está asociado pues a la mala higiene. También tiene las mismas costras meliséricas y comienza con vesículas que al romperse tienen esta costra de color miel, y cuando se desprenden no deja cicatriz. Puede desarrollarse también en varias zonas cutáneas, pero sobre todo en la cara y en zonas descubiertas. No genera una cicatriz, pero sí puede haber trastornos de pigmentación porque quedan como manchas. O sea, después de la infección o después del cuadro, no es una cicatriz, sino es una mancha que se quita con el tiempo. Entonces, una vez así le pregunté a mi doctora de derma, le dije, doctora, ¿y las manchas se quitan o en cuánto tiempo se quitan? Ya nos explicó que sí se quitan, pero depende mucho de nuestro color de piel, y que nosotros como los latinos, las manchas pueden durar hasta 2 años en lo que terminan de quitarse, pero no es para toda la vida y no tiene síntomas sistémicos. Ahora, la foliculitis, forunculosis y el anthrax, los puse juntitos porque es casi como una evolución cuando no son tratados. La foliculitis pues es la inflamación del folículo como tal. Hay diferentes niveles de foliculitis, puede ser una foliculitis como superficial o una más profunda, pero en general se manifiesta con pústulas de escasos milímetros de tamaño, o sea, son pústulas pequeñas, que están rodeadas por un halo eritematoso, y puede haber edema alrededor de la pústula. No hay una manifestación como tal de olor, ni prurito, ni síntomas sistémicos. Es decir, pues es como cualquiera. Yo creo que todos nosotros hemos tenido así un caso de foliculitis, es un clásico después de depilarse, y pues está en realidad más asociado como a la depilación o a los procesos como de trauma o roce de la piel. Cuando la foliculitis no es, o avanza más, puede evolucionar a forunculosis, que es un caso más agresivo y que puede afectar tanto el folículo piloso como sus anexos. Puede tener un tamaño desde milímetros a centímetros, y sí es doloroso, tiene un contenido purulento, pero no hay prurito. En estos casos, cuando hay forunculosis, normalmente no hay síntomas sistémicos. Pero cuando avanza o cuando afecta más regiones, cuando afecta varios folículos al mismo tiempo, o ya son varios forúnculos y entonces se ulceran, se le conoce como anthrax. Y este anthrax pues es una lesión en la que se comunican, digamos, por abajo los forúnculos que están afectados, los folículos que están afectados, y forman un centro necrótico. Es doloroso, no es limitado, y aquí sí hay síntomas sistémicos y requiere un tratamiento con antibióticos sistémicos. En la foliculitis, pues sí se pueden utilizar tratamientos antibióticos, pero normalmente son solamente tópicos. Y en el anthrax ya podemos buscar que sea un tratamiento sistémico. Y ahora sí, esta es la última diapositiva. Quiero yo decirles,
no sé si tienen una pregunta. De todos modos, les voy a pasar las diapositivas. Y yo creo, bueno, la verdad es que no he hablado con Luis, pero yo creo que ya mero vamos a hacer examen como, no es que los otros exámenes no cuenten, porque sí cuentan para nosotros, pero examen, digamos, de los que se van a contar para el laboratorio. Ujú. Pero me voy a poner de acuerdo con él y también con ustedes, por supuesto, para que no sea en un momento en el que tenga muchos exámenes y cosas así, hay que ser buena onda. Y y ya. ¿Qué voy a decirles? Me olvidé, un momento. Ya, no sé si nos vamos a ver hoy otra vez. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo tienen su día? ¿Ocupado? ¿Libre? Pues no sé, pero algunos, por ejemplo, nosotros tenemos libre a las 2, pero algunos tienen clases ahora y así, ¿ves? Entonces, no sé cómo están los horarios hoy. Ok, si no, déjeme revisar el calendario. Creo que, o sea, lo que me interesaba era terminar este tema hoy. Y como ya se terminó, excelente, ya podemos empezar con vías respiratorias el lunes, martes. Si no, ya no nos vemos hoy otra vez para que tengan ahí su viernes libre. Y ya luego nos ponemos de acuerdo para la evaluación de este tema. Que no es que nuestras evaluaciones no cuenten, sino no son necesariamente, ¿cómo decirlos? Como las oficiales. Ujú. Entonces, pues si no tienen ninguna otra pregunta, ahorita les paso las diapositivas y desayunen y ya, es todo, creo. Una vez más, Gracias. felicidades al cumpleañero, Gracias. ahí se Gracias. divierten y pues ya, es todo, ya pueden irse. Gracias, Dalia. Gracias. Gracias, Yale. Adiós. Cuídate. A ustedes, Muchas adiós. gracias.